Generalmente nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado cuando vemos las consecuencias. Por ejemplo, si tenemos mal genio y por culpa nuestra pues hay una discusión fuerte en casa y las personas que conviven con nosotros son afectadas y ocurre un distanciamiento, entonces decimos, vaya, ahora sí me he dado cuenta de que he pecado. O por ejemplo, cuando mentimos por alguna causa y somos sorprendidos en nuestra mentira y tenemos que ser avergonzados de alguna manera, entonces nos damos cuenta de que hemos pecado. Pero la mayoría de las veces ni siquiera nos paramos a pensar en eso, porque creemos que todo está bien y creemos que nuestros deseos son correctos, cuando la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, el problema reside en que nuestros deseos no son lo correctos. Amamos lo que no deberíamos amar y odiamos lo que no deberíamos odiar. Es por esto que algunos habían incluso se habían atrevido a culpar a Dios de sus propios pecados. Pues dice, mira, hay que ver Dios cómo me tienta, cuando el apóstol Santiago dice, no, no, espera, la culpa del pecado no la tiene Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él puede tentar al mal a alguien, pues su carácter es perfecto, santo. Es imposible entonces. Dios es incapaz de hacer algo malo. Lo que está diciendo es que de nuestro propio deseo pecaminoso, de nuestros malos deseos, se produce la voluntad de ejecutar ese mal deseo. Y finalmente esto da lugar al pecado y como consecuencia también a la muerte. Entonces el problema reside en lo que deseamos. El problema reside en nuestro corazón, en lo que anhelamos tener. El problema está dentro de nosotros, no fuera. No son los demás los que nos empujan a pecar. Es verdad que muchas veces estamos deseando y somos expertos en buscar excusas. La culpa siempre la tienen otros, ¿no? O sea, si hemos pecado ha sido porque tal persona me sacó de quicio, porque estaba bajo presión por el trabajo, porque no había entendido bien lo que tenía que hacer. Siempre hay una excusa. Me pilló en baja forma. El diablo me obligó a hacerlo y estamos dispuestos a buscar siempre la excusa para no confrontar que el verdadero problema lo tenemos dentro de nosotros mismos. Cuando dejamos que nuestros deseos pecaminosos nos dominen, cuando amamos lo que no debemos y no hacemos nada para refrenar ese mal deseo que nos lleva siempre a la tentación. Porque la tentación siempre tiene que ver con algo que deseamos y que podemos tener. Si no, nadie puede ser tentado por algo que no puede alcanzar, que no puede tener. Somos entonces tentados de nuestro propio corazón pecaminoso cuando algo está delante de nosotros. Es tentado el envidioso cuando tiene delante de él algo que se puede apropiar sin que nadie se dé cuenta, o el codicioso. Es tentado el mentiroso cuando ve que con su mentira puede lograr algún fruto, puede lograr algún beneficio. Y es tentado también la persona que tiene deseos sexuales porque piensa que con la satisfacción de sus deseos sexuales fuera del orden de Dios le va a dar satisfacción, le va a dar bien. Es tentado también la persona que no tiene control sobre la comida porque piensa que comiendo de esas cosas y abusando de la comida o de la bebida se va a sentir mucho mejor y va a sentirse dichoso o va a tener consuelo o alivio de alguna manera. Siempre es el deseo, siempre es de dentro del corazón del hombre, de donde proceden, como dice el Señor Jesús, todo tipo de pecados. Es por eso que no resuelve el problema simplemente cortar, podar los pecados sin arrancar la raíz, porque eso hace que vuelva otra vez a germinar. Claro, cuando somos sorprendidos en algún pecado concreto y somos avergonzados por ello, y las consecuencias de nuestros pecados revierten en nosotros mismos, entonces tomamos una decisión drástica y decimos, no voy a hacer más tal cosa, yo no pasaré más por esta vergüenza, yo no sufriré más en mis propias carnes las consecuencias de mis errores. Pero el deseo pecaminoso continúa ahí. Quizá la práctica pecaminosa no, pero el deseo pecaminoso continúa ahí. Es por esto que Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio con ella. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mirada codiciosa, envidiosa,
una mirada adúltera es lo mismo que la práctica completa del adulterio. Porque Dios mira el corazón. Dios mira la condición de nuestro corazón. Es por esto que nos equivocamos cuando pensamos que avanzamos mucho en la vida cristiana, si de verdad somos cristianos, cuando podamos ciertas ramas visibles que todos los demás pueden ver de nuestras vidas. Y entonces, pues no sé, pues de pronto empleamos un lenguaje más moderado, o de pronto nuestro carácter resulta más apacible, más suave, tenemos menos ataques de ira. Entonces controlamos un poco, quizá por nuestro propio carácter natural, ese mal genio y esas cosas, o simplemente tomamos una decisión radical para comportarnos de una manera más adecuada con el fin de autoconvencernos y, por supuesto, convencer a los demás de que estamos cambiando. Pero en el fondo, en nuestro corazón, está ese lobo terrible, está ese pecado terrible en el que odiamos, pensamos mal, somos mentirosos y arrogantes, codiciosos y egoístas. Y aunque los demás puedan decir, ah, mira, qué cambio está dando esta persona, qué buena persona es, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que esto no es así, aunque nos engañamos nosotros mismos. Por eso, cuando el Señor Jesús denuncia la religiosidad falsa de tantos hombres que por fuera parecían tan buenos, pero por dentro estaban tan llenos de corrupción, les llama sepulcros blanqueados. Por fuera, como un sepulcro, como una tumba, puede tener una lápida blanquita, bien bonita, bien con letras doradas, pero por dentro no hay nada más que corrupción. Y es por eso que Santiago nos habla que nuestro corazón pecaminoso nos atrae, nos seduce, nos arrastra, nos conquista, para que al final la práctica pecaminosa se dé en nuestra vida con la idea falsa de que hemos conseguido algo. Sí, hemos conseguido algo, hemos conseguido la muerte, hemos conseguido ofender a Dios, hemos conseguido la humillación y la miseria para nuestras propias vidas. Hemos conseguido destruir nuestra relación con Dios, dañar al menos nuestra relación con Dios. Hemos conseguido el fracaso y la desventura, la pérdida del gozo, la pérdida de la paz, la pérdida de una buena conciencia. Todo eso ha venido por no resistir la tentación, por no buscar que nuestros deseos sean los deseos de Dios y no nuestros propios deseos egoístas, egocéntricos, malvados, que habitan en nosotros. Dice, cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Por eso esos malos deseos nos arrastran. Y el pecado aparece aquí como una concepción y un nacimiento de un acto pecaminoso que produce también la muerte. Y es por eso que dice, no, esto no es cosa de Dios, esto es cosa realmente vuestra. Y hay que entender que el diablo no peca con nosotros, el diablo tiene sus propios pecados, ya con eso tienes bastante. Pero él no peca por nosotros, las personas no nos empujan a pecar, finalmente somos nosotros, aunque nos pueden animar a pecar, pero somos nosotros finalmente los que tomamos la decisión de dejar todo, de dejarnos llevar y seducir y arrastrar por nuestra propia maldad y entonces actuar en contra de Dios y en contra de su palabra. Y después viene la factura, después vienen las consecuencias y entonces nos damos cuenta de que realmente no somos como deberíamos ser. ¿Cuál es entonces la solución? La solución en Santiago capítulo 1 también lo tenemos, porque primero dice en el versículo 16, hermanos, no os engañéis, todo lo bueno, todo don perfecto viene del cielo, donde está el Padre de las luces. Él no cambia, Él está ahí siempre, y Él por su propia voluntad nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos los primeros y mejores frutos de su creación. Dios es el que produce ese nuevo nacimiento, capaz de destruir ese corazón pecaminoso, capaz de controlar ese corazón pecaminoso que desea lo que no debe y que no desea lo que debe. De pronto podemos desear la santidad, desear verdaderamente agradar a Dios y no simplemente buscar que la gente nos aplauda. No simplemente buscar que sentirnos bien y decir, ah, qué bien me siento conmigo mismo, qué cosas he conseguido, mira qué lista de cosas he logrado hacer. No, la verdadera santidad tiene que ver con Dios mismo.
tiene que ver con vivir delante de Dios para agradarle a Él, aunque el mundo nadie se entere, aunque no haya ni una sola persona que lo reconozca, aunque ni siquiera nosotros mismos seamos conscientes de que estamos agradando a Dios y nos sintamos culpables. Aún así, querer agradar a Dios por encima de todas las cosas, porque Dios nos creó en Cristo Jesús, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que fuésemos lo mejor de Él, para que fuésemos los primeros frutos, los primogénitos de su creación. Y es por eso que necesitamos que venga lo nuevo y quitar lo viejo. Y el apóstol aquí dice que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo procede de nosotros. Entonces, ¿dónde buscar el poder para vencer la tentación? En aquel que sí venció la tentación. ¿Dónde buscar entonces la capacidad para ser, como dice aquí, dichoso? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Entonces, ¿cómo puedo resistir la tentación? ¿Cómo puede cambiar mi corazón pecaminoso para no desear ese pecado que me arruina? Para no desear esa práctica pecaminosa que tantas veces me hace sentir miserable. ¿De dónde sacaré ese poder para resistir la tentación? El Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ah, Señor, pero ¿y si fallamos en esto y entramos en la tentación? ¿Qué vamos a hacer? Pedir socorro. El Señor Jesucristo, dice en Hebreos, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, y como fue tentado como nosotros, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando nuestro corazón pecaminoso empieza a amar y a desear y a anhelar y a fantasear con aquello que está prohibido por Dios porque es malo para nosotros y es un agravio contra Dios, es una ofensa contra Dios. Cuando nuestro corazón pecaminoso empieza a fabricar el pecado, empieza a engendrar el pecado, empieza a poner la semilla del pecado para que se produzca, entonces inmediatamente podemos acudir a Él confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia y misericordia y oportuno socorro. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, es poderoso para salvar a los que son tentados, porque Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados y Él estará encantado de hacerlo. El gran problema nuestro es que no lo hacemos porque el pecado en sí nos engaña. Y pensamos que lo podemos dominar, que lo podemos controlar, pero el pecado es demasiado potente. Es una fuerza descomunal y diabólica. Es algo que está por encima de nosotros mismos y de nuestra propia capacidad. Y necesitamos entonces permanecer en Cristo y pedir socorro a Cristo y velar en oración y luchar por medio del Espíritu de Dios para que esa tentación sea doblegada por el poder del Espíritu Santo en virtud de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él sí venció al diablo, Él sí venció toda tentación, Él sí venció al mundo y en Él nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto podemos ser dichosos resistiendo la tentación y salir aprobados en Cristo. Y es por eso que Santiago dice: todo lo bueno viene de Dios. Pues ve a Él. Todo lo bueno procede nos da el Señor por su gracia. Él no va a cambiar, Él no va a fallar, Él está ahí presente y por lo tanto dice: nos ha hecho nacer de nuevo para ser primicia de sus criaturas. Entonces tú y yo podemos venir a Dios y decir: Señor, ayúdame. Tengo este deseo pecaminoso, está surgiendo en mí este deseo que me quiere seducir, me quiere atrapar, me quiere engañar, me quiere arrastrar, me quiere destruir. Pero ven tú a mí, sálvame, porque solo tú podrás hacerlo. Solo tú tienes ese poder para darme a mí por medio de tu bendito Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene ese poder en nosotros también, para llevarnos, para producir esa victoria en la tentación y ese dominio sobre nuestros deseos pecaminosos. Pero no solamente es dominar los deseos pecaminosos lo que es importante para nosotros si queremos crecer en la gracia y queremos crecer en la santidad, sino también pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón deseos saludables, deseos buenos. Pues si alguien tiene un problema con la comida, por poner un ejemplo, no basta simplemente con que deje de comer comida alta en grasa, ¿no? Comida rápida y esas cosas. También hace falta
habituarse a comer otro tipo de cosas más saludables. Y entonces el médico no solamente te puede decir, deja de comer bollería y estas cosas que no son saludables para ti, sino también te dice, toma mejor estas otras, que serán saludables para ti, te darán energía, te darán todo lo que tú necesitas y tu cuerpo va a funcionar mejor. Entonces necesitamos dejar de desear la comida negativa y anhelar la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación. Como dice el apóstol Pedro, simplemente él dice, desechando toda la inmundicia, toda la malicia, toda la maldad, desechad todo eso y desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor, que el Señor es bueno, ya que habéis probado que el Señor es bueno, desecha entonces lo malo y desea la pura palabra de Dios, para que así crezcáis para salvación. Y entonces la tentación será vencida, seremos dichosos resistiendo la tentación, buscando el socorro del Señor y haciendo y abortando el pecado en nuestras vidas, ese monstruo terrible que nos aparta del Señor y que no nos ofrece todo y después no nos da nada. Vamos entonces a pedir al Señor su favor en esta mañana para que seamos librados de nuestros propios deseos pecaminosos y busquemos en Cristo el socorro oportuno. Vamos a orar. Estamos agradecidos a ti, querido Señor y Salvador, que siendo tú hombre como nosotros, igual exactamente que nosotros, un ser humano como nosotros, excepto en el pecado, tú tuviste carne y sangre, y tú luchaste de manera terrible contra el pecado, contra la tentación, contra Satanás, contra el mundo, y venciste, para darnos tu victoria. Es por eso, Señor, que solo en ti podemos encontrar la victoria contra nuestras palabras necias, contra nuestros deseos malvados, contra nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra envidia y nuestras mentiras, contra aquellas cosas vergonzosas que no queremos ni aún mencionar, contra esos hábitos ocultos que tantas veces queremos enterrar pero que están ahí y producen muerte. Solo tú podrías librarnos de ello, porque tú, Señor Jesús, moriste por nuestros pecados. Nos has hecho nacer de nuevo por tu palabra y tu espíritu, para que seamos primicias tuyas, para que vivamos para ti. Entonces concédenos la gracia de ser socorridos. Ayúdanos a clamar a ti, a velar en ti en oración para no caer en tentación, para que no entrar en tentación, pero si entramos en ella, ven a socorrernos mediante tu poderoso Espíritu Santo, para que así podamos agradarte, porque todo lo bueno proviene de ti y todo lo malo, Señor, ya está en nosotros. Pero tú, por medio de tu Espíritu Santo, eres poderoso para transformarnos. Hazlo así, por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos semejantes a Cristo. En el nombre glorioso de Él pedimos tu bendición en esta mañana. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos el día de mañana, si Dios quiere. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, sí, pero la carne es débil. Busquemos al Señor en oración y dependamos de Él hoy y cada día. Un abrazo para todos. Hasta mañana.